Buenos días chicos. Como les había prometido, hice este video como para reforzar y cosas que hablamos. Bueno, ¿qué es lo que hablamos? Básicamente hablamos una introducción a la programación, específicamente a programación en Unity, con el lenguaje C Sharp. Entonces, ¿qué cosa hablamos? Que básicamente la programación es un bucle, es un ciclo. Eso significa que cuando la programación se empieza a ejecutar o cuando se le asignamos un objeto, ese código se va a ejecutar, ¿no es cierto?, muchas veces, ¿no es cierto? Es un ciclo que no para hasta que nosotros le digamos eh, como deja de ejecutarse, pero en el minuto que básicamente nosotros se lo asignamos, el bucle, ¿no es cierto?, empieza a uno 2 3 a una velocidad, ¿no es cierto?, sin límites, ¿ya? Salvo que nosotros le demos la instrucción, ejecútate cada 30 fps, 60 fps o lo que nosotros digamos. Ahí un poquito más adelante les voy a mostrar un ejemplo. Lo entretenido de C Sharp y lo entretenido de Unity que trabaja con un tipo de programación que se llama la programación orientada a objetos, ¿ya? La programación orientada a objetos, yo creo que para partir como metodológicamente hablando, yo creo que es como la más entretenida, es como la más visual y es muy fácil de como ir entendiendo cómo las cosas van funcionando. Hay otro tipo de programaciones que uno básicamente se tiene que ir imaginando cosas como para ver cómo podría ser el resultado. Es súper abstracto. En cambio, la programación orientada a objetos, sobre todo en Unity, es mucho más fácil en un comienzo. ¿Ya? No es que sea netamente fácil, pero es mucho más fácil. Y esta programación orientada a objetos tiene como, podríamos decir, como grandes características. Hay muchas características. Aquí vamos a hablar como las más generales, podríamos decir. Y una de ellas son como los atributos. ¿Ya? La programación de orientada a objetos, nosotros le podemos dar como atributos a estos objetos. Por ejemplo, si hablamos de un videojuego, a nuestro personaje, a un enemigo, a una puerta, no sé, a lo que tú quieras. Nosotros podemos darle características básicamente las que tú quieras. Por ejemplo, si fuera un personaje, podríamos crearle características de la velocidad del personaje, a cuánto camina, a la velocidad a cuánto salta, a la velocidad de cuánto cae, cuántos objetos tiene, ítems, etcétera, etcétera. Entonces eso es como una de las grandes características de la programación orientada a objetos. Nosotros le podemos dar atributos, ¿ya? Eso es súper, súper interesante. Y lo otro que también tiene son como la creación de métodos. Los métodos podríamos decir como, aquí yo les puse entre paréntesis como generar acciones. Es como, por ejemplo, lanza un poder. Eso básicamente le estoy creando un método, que ese método va a hacer que el mono lance un poder. O un método, yo podría crearle un método, por ejemplo, abre una puerta, método recoge objeto, recoge llave, colisiona con una moneda, básicamente lo que tú quieras. Entonces, aquí podemos ver que ya los objetos que nosotros podamos como crear en Unity y en C Sharp, podemos darle atributos que son características, qué tan rápido corre, qué tan rápido salta, etcétera, etcétera. Y por otro lado le podemos dar acciones, así como dispara, um, pégale a la pelota, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esas son como las dos principales. También tenemos algo que es, el mismo nombre lo dice, que son los objetos, ¿no es cierto? Los objetos, como le estaba diciendo, pueden ser personajes, pueden ser cubitos, pueden ser pelotas, puede ser lo que tú quieras, pero básicamente son instancias de una clase, ¿ya? ¿Qué es una instancia? ¿Qué es una instancia? Básicamente una instancia es, podríamos decir, que es de un objeto, por ejemplo, una pelota. Yo tomo una pelota y esa pelota, yo saco otra pelota a partir de una pelota, ¿ya? Hasta ahí, hasta ese punto, tú podrías pensar y decir, bueno, eso es duplicar, ¿ya? No es lo mismo, no es lo mismo, porque cuando nosotros duplicamos, no necesariamente es una instancia, ¿ya? Am, ¿Cuáles son las diferencias? Cuando hablamos de duplicar, es cuando tú tomas un objeto,
lo duplicas, y ese objeto, esos dos objetos quedan independientes. O sea, si yo, por ejemplo, escalo un objeto, el otro objeto no se escala. ¿Ya? Quedan como separados. Son lo mismo, pero quedan separados. ¿Ya? Entonces yo puedo cambiar el color a uno y el otro no se le cambia el color. ¿Ya? Son objetos totalmente diferentes. En cambio, las instancias tienen atributos similares. Eso significa que si yo tomo una instancia y creo otra instancia, yo modifico una instancia, la otra instancia también se van a modificar, ¿ya? Como que son objetos separados, pero están conectados, ¿ya? Entonces esas son como las diferencias. O sea, una de las grandes diferencias, hay muchas más, pero eso es como por introducción, ¿ya? Entonces de instancia podríamos decir que son objetos que están como conectados, ¿ya? Modifico uno, se modifica el otro, ¿ya? Ahora, ¿qué es una clase? La clase es, podríamos decir, que es un grupo, ¿ya? Es un grupo. Entonces, es como literalmente una sala de clases. En la sala de clases, ¿qué es lo que hay? Está la clase, está el profesor, están los alumnos, están las mesas, están las sillas. Entonces, cuando yo digo clase de videojuegos, básicamente estoy llamando a la clase de videojuegos donde están todos los elementos dentro de esa clase. Están los profes, están los alumnos, están las sillas, están las mesas, está todo ahí dentro, ¿ya? Entonces podríamos decir que los objetos que nosotros vamos a ir creando son objetos que están vinculados a la clase, ¿ya? Son instancias de la clase, ¿ya? Básicamente es eso. Y también aquí tenemos otras características, hay muchas más, pero estas son como las más como globales, que es básicamente las herencias. ¿Ya? Las herencias, aquí yo les puse un pequeño recordatorio, es que a partir de un objeto podemos crear varios, que es básicamente lo mismo que les estaba comentando. ¿Ya? Cuando un objeto creamos otros, podemos crear otro, en el minuto que nosotros creamos el otro objeto, genera herencia, genera con herencia. O sea, si yo un monito, por ejemplo, tiene ciertos atributos, cuando yo creo ese monito, puedo crear otro y cuando se crea otro monito, hereda, ¿no es cierto?, características del primer monito. ¿Ya? Entonces eso es una característica que se puede hacer. ¿Ya? Entonces eso también nos ayuda a que cuando vayamos creando muchos objetos no los creemos completamente de cero. Podemos crear objetos heredando atributos de otros y así obviamente el proceso se hace mucho más rápido. También hablamos del polimorfismo, ya que también es una característica de la programación orientada a objetos, que básicamente habla de que cuando yo creo un método, por ejemplo un método dispara, yo estoy haciendo que un mono dispare, por ejemplo, puedo ocupar esta técnica para empezar a modificar o sobreescribir ese método. Por ejemplo, yo le puedo decir, dispara piedras. Entonces va a estar disparando piedras el monito. Y después yo puedo tomar ese mismo método y modificarlo. Por ejemplo, le puedo decir, dispara piedras, dispara fuego. Dispara fuego, dispara agua. ¿Ya? Entonces yo puedo tomar una orden, un método, y ese método, ¿no es cierto?, yo lo puedo empezar como a sobreescribir y empezar a modificar, ya sin crear nuevamente todo desde cero, que se puede hacer un poquito más lento y un poquito más tedioso. Y otra gran característica es el encapsulamiento, ¿ya? Por ejemplo, donde podemos ver esa característica cuando creamos lo mismo que habíamos hablado al principio, que son los atributos. Por ejemplo, yo podría hacer que crear un monito que camine rápido, qué tan rápido camina, qué tan rápido salta, que haga efectos, por ejemplo, poderes. Pero esos poderes a lo mejor yo los puedo como encapsular. ¿Qué significa encapsular? Básicamente que yo podría esconder esa característica y que el jugador no la vea. Y después más adelante yo podría como habilitarla para que el jugador sí la vea. Entonces podríamos decir que encapsulamiento podemos ir como escondiendo cosas, ocultando cosas, después sacando cosas, viendo cosas. Es súper interesante porque básicamente tú puedes tener todas las cosas bloqueadas y después puedes desbloquearla para que el jugador los pueda ir viendo. ¿Ya? Entonces eso también es una de las grandes características de la programación orientada a objetos. Y bueno, vuelvo a repetir, hay muchas más. Bueno, ahora, netamente en Unity, ¿dónde están esos objetos visuales? Lo mismo que estamos hablando, ¿dónde están? ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, en Unity podemos trabajar todo lo que tiene que ver con animación 2D, por ejemplo. Todo lo que podamos hacer en Harmony, cuadro a cuadro, o en otros programas que tengan interpolación, toda esa información 2D, podríamos decir que son objetos que podríamos llamar directamente a Unity. Y si lo podemos llamar a Unity, significa que lo podemos programar. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con objetos 3D también, todo lo que tenga que ver con audio, música, sonidos, etcétera,
videos, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con eso también. Y básicamente todo lo que reciba Unity nosotros podemos, ¿no es cierto?, trabajarlo, y si podemos trabajarlo le podemos insertar código y hacer todo lo que estamos hablando. Así que por eso Unity es una herramienta tan potente. Ahora, ¿dónde está lo interesante de esta imagen? Que yo siempre se las muestro para un poco entender qué es lo que pasa. De repente muchos chicos me dicen, profe, este ramo no me gusta o lo encuentro muy difícil. ¿Qué puedo hacer? Yo lo que siempre les digo es que aunque no te guste y aunque no lo entiendan mucho, por último como quédate, por decirlo de alguna manera, y por último comprende palabras, comprende conceptos, aunque sea de manera muy general. ¿Por qué? Porque básicamente cuando uno hace un proyecto interactivo, ahora cuando yo te digo proyecto interactivo puede ser una aplicación, puede ser un videojuego, puede ser básicamente lo que tú quieras, usando la interactividad en este caso Unity. Y lo que ha pasado mucho y lo que pasa mucho también históricamente es que hay personas que modelan, por ejemplo, en 3D, en Maya, por ejemplo, súper bien, y modelan y animan y lo hacen increíble. Pero el problema es que ellos no saben cómo esa información que hacen en Maya lo traspasan a Unity, no saben eso. Y ahí empiezan los problemas. ¿No es cierto? La gente también de Toon Boom, que son animadores 2D o concept artists o background designer que son increíbles, pero como no saben cómo funciona Unity, no saben hacer los assets y también empiezan los problemas. Ya, lo mismo que puede ser en Photoshop o puede ser el programa que tú quieras. Aquí yo puse 4 imágenes, pero obviamente pueden ser los programas que tú quieras. ¿Y dónde está el problema ahí? Esa gente no va a sufrir. La persona que va a estar en Unity va a estar sufriendo porque básicamente cuando le lleguen los archivos va a decir, oye, ¿sabéis que la animación está mala? Y se lo van a devolver. Oye, ¿sabéis que el fondo está mal hecho? Se lo va a devolver. O sea, que la música está mal hecha. Y básicamente empieza a quedar la embarrada, ¿no es cierto? Porque básicamente la persona que esté en Unity va a estar básicamente volviendo, disculpen, volviéndose loco. Y claro, toda la otra gente va a estar haciendo su pega y decir, bueno, no es problema mío. Y ahí empiezan los problemas de producción cuando uno empieza a hacer básicamente un sistema interactivo, ¿no es cierto? Y empiezan a colapsar y los programas, perdón, y los productos no salen a la fecha y bueno, básicamente puro rock, ¿no? Y queda la embarrada. Entonces, ¿qué es lo importante? Si no te gustaría a ti cómo hacer las cosas en Unity, por último entiende cómo funciona. Cómo por último aprender a leer un código, a entender más o menos qué es lo que pasa, cómo se fusionan las imágenes con el código, el 3D con el código, porque desde ahí lo que estén en 3D, lo que estén en 2D, lo que estén en arte, básicamente van a poder entender cómo entregar los assets para que la persona que esté en Unity le acelere el proceso de producción. Y finalmente, eso es lo importante, cómo podemos hacer algo que se demora una semana, hacerlo en 3 días, ¿ya? Y que sea rápido, que sea entretenido, que lo pasemos bien y no estemos sufriendo que las cosas no compilen o tire error, ¿ya? Eso es súper, súper importante. Lo otro que también, que siempre yo lo recomiendo a la gente que está partiendo en esta área, es básicamente preocuparse en lo que hay que preocuparse, ¿ya? A mí me pasa mucho que los chicos que de repente estamos en clase y me dicen, profe, quiero hacer este juego, y me empiezan a hablar de la historia, me empiezan a hablar de los personajes, me empiezan a hablar de los dramas, y son historias así brutales, pero en mi mente yo lo primero que pienso es, ¿quién va a programar esto? ¿Cachai? Porque la historia, como es papel, y uno va escribiendo nomás, aguanta muchas cosas. Y después, todo lo que tú escribes o todo lo que tú dibujas, después hacerlo es una locura. Es una locura. Por eso, si cuando a mí me empiezan a decir eso, yo les digo, chiquillos, o sea, jueguen un juego y vean los créditos. Son 3.000 programadores, 5.000 artistas y con toda esa cantidad de gente puedes lograr eso. O sea, en este caso, cuando uno está en la universidad y estamos aprendiendo, eres tú y a lo mejor 3 compañeros más. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que básicamente hagamos el juego sensatos y hagámoslo solamente con cubitos. O sea, si mientras alguien está escribiendo la historia, mientras alguien está pintando, dibujando y haciendo toda la parte artística, bueno, alguien tiene que estar en Unity haciendo que la cuestión funcione, ¿cachai? Y eso es lo que también siempre me dicen, pero profe, ¿cómo vamos a hacer un juego si no tenemos los monos? ¿Cómo vamos a hacer un juego si no tenemos los fondos?
Eso es mentira, sí se puede hacer, es como hacer una animática en animación, sí se puede hacer. Solo que nosotros podríamos hacerlo con cubitos, con pelotitas, con cilindros, así como poner un cubo y decir, oye, ¿sabéis qué? Esa es la casa. La pelotita va a ser nuestro monito. El otro cubito, un triángulo va a ser el enemigo. Y básicamente podríamos programar todas las mecánicas del juego. Todas, hacer el juego completo solamente con objetos simples, ¿ya? Y eso por sanidad mental le recomiendo así, pero increíble, porque si yo puedo lograr que hacer el juego funcione solamente con estos elementos, la persona que va a estar en Unity va a estar más tranquilo porque básicamente todo lo que hay que hacer ya está funcionando. Lo único que hay que hacer cuando estén los monos, esté el arte, esté todo, es cambiar. Pero los códigos ya los tenía hechos, las mecánicas ya las tenéis resueltas. Básicamente ya tenía el juego hecho, solo que se ve feo. ¿Me entendió, no? Entonces, yo siempre les recomiendo eso. Básicamente, cuando empiecen a tirar ideas, alguien automáticamente al tiro se tiene que sentar a Unity para empezar a resolver las mecánicas. A lo mejor no van a ser las mecánicas en un 100%, porque siempre pueden cambiar cositas, pero básicamente que sea lo más cercano a lo que quieres lograr. Así que eso es lo que siempre les recomiendo. Entonces, básicamente la proporción, ¿no es cierto?, en este triángulo de crear una obra interactiva, yo que les recomiendo para cerrar el tema es gasten el mayor tiempo posible en que las mecánicas funcionen, así en una primera instancia, y una vez que eso está resuelto, después se dedican a toda la parte de afuera, ¿ya? Toda la parte del envoltorio, ¿ya? Así que eso. Am, bueno, como ya estaba hablando de programación, tenemos que entender también que cuando nosotros programamos, básicamente es como que si nosotros estuviéramos creando o escribiendo un guión. Por eso es difícil, por eso yo creo, no es que sea difícil, yo creo que por eso la gente dice que programar es difícil, porque la programación tiene que ser literalmente un guión, y un guión que son básicamente órdenes. Y las órdenes tienen que ser tan claras, tan precisas, que se hace difícil. Eso básicamente se llama el pensamiento lógico. El pensamiento lógico es básicamente paso 1, o sea, perdón, paso 0, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Es súper lógico, es súper a prueba de... Ahí ustedes podrán imaginarse. Pero básicamente es tan lógico que llega a ser difícil, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo empezara a programar, por ejemplo, yo podría escribir acá en el código, no sé, pues podría decir, hoy en una tarde de verano hacía calor y me siento triste. Si yo, por ejemplo, escribo eso, los códigos me van a tirar error todo el rato. Porque básicamente estoy hablando de cosas bellas, cosas abstractas, que finalmente no me estás diciendo nada conciso. Y cuando empiezan esos problemas de no decir nada conciso, empiezan los errores de programación. O también, por ejemplo, los errores de sintaxis. ¿Ya? Que básicamente el programa no sabe qué quieres que hacer. ¿Ya? En cambio, si tú me dices, despiértate a las 8 de la mañana, yo le estoy dando una orden específica. Despiértate a las 8 de la mañana. Es una orden específica. Y eso deberíamos estar haciendo, ¿no? Levántate poniendo el pie izquierdo, después el pie derecho, apóyate mano izquierda, apóyate mano derecha. Si yo le empezara a decir esas órdenes a la hora de que cuando ustedes se despierten, el programa va a decir, sé cómo despertar, sé a qué hora me tengo que, bueno, abrir los ojos, qué me tengo que hacer para levantarme, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando uno escribe un código, tiene que ser así de directo y claro y preciso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo pusiera acá, por ejemplo, párense, siéntense, ríen y lloren, básicamente, claro, le estoy dando órdenes, pero como estamos diciendo, no serían órdenes específicas. Ahí yo estoy hablando súper general, entonces básicamente me tiraría error el código, porque básicamente me diría, párense ya, pero ¿qué tan rápido? Rápido, lento, ¿a qué velocidad? Si yo le digo, siéntense, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Qué onda? Si yo le pongo rían, oye, pero cuéntate un chiste, o sea, yo no puedo llegar y reírme, y si lloren, claro, no tengo pena, no podría llorar, ¿ya? Básicamente ese juego que pasaría con las personas es el mismo juego que pasaría, por ejemplo, en programación de Unity, ¿ya? Si yo le pongo jump, el código no va a hacer nada porque va a decir que es jump, no tengo idea, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Cuando uno escribe un código, tiene que ser como súper claro y preciso, ¿ya? Bueno,
Lo que estamos hablando de escribir, ¿no es cierto? De programar, de escribir código, tiene un orden, podríamos decir, tiene una estructura, ¿ya? La estructura que les voy a mostrar ahora es, podríamos decir que es propia de Unity. Am, también se comparte en otros lenguajes de programación, pero no es exactamente igual a todos. ¿Ya? Esto es lo que funciona netamente Unity. ¿Ya? Entonces ustedes cuando vean un código, después se los voy a mostrar, ahora les voy a hablar de la estructura, se van a dar cuenta que en la parte superior están las librerías. ¿Ya? ¿Qué es una librería? Una librería podríamos decir que es como un grupo, ¿no es cierto? Podríamos decir que es un grupo de órdenes, de características, de habilidades, etcétera, etcétera. Y nosotros podemos ir llamando diferentes librerías. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, no sé escribir, por ejemplo, yo tengo un lápiz y no sé escribir, yo podría llamar a la librería Aprende a escribir y la cargo en mí, ¿no es cierto? La cargo y básicamente después de cargar la librería yo podría aprender a escribir, ¿ya? Básicamente el mismo fenómeno, bueno, si es que vieron Matrix, que es lo que pasa con Neo. Neo, por ejemplo, no sabía pelear, no sabía Kung Fu y le dice al programador, oye, cárgame la información de Kung Fu y el programador le cargaba la librería Kung Fu y ahora el gallo podía aprender o podía pelear Kung Fu. Lo mismo con manejar armas. Si es que básicamente yo no sé manejar armas, podría cargar una librería y tener habilidades de cargar armas. En Unity, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, programar interfaces de usuario, por ejemplo. Botones, menús, sliders, todo lo que tenga que ver con interfaces de usuario. Unity por defecto no puede trabajar eso. No puede trabajar eso. Entonces, si yo quisiera trabajar eso, tengo que llamar la librería que me permita trabajar con las librerías, o sea, trabajar con la información de interfaces de usuario. ¿Ya? Entonces podemos cargar librerías, todas las que tú quieras. ¿Cuántas librerías hay? Infinitas, porque todos los días están saliendo librerías nuevas. ¿Ya? Después de eso, ustedes se van a dar cuenta que viene la clase. Lo mismo que les decía al principio del PPT. La clase, que una clase básicamente es un grupo. ¿Ya? Es un grupo de cosas que le podemos poner un nombre. Y ese nombre, ¿no es cierto?, va a ser el nombre que va a identificar ese gran grupo de cosas. Acá, como pueden ver, hay un nombre que se llama public, ¿ya? Eso es súper interesante. ¿Qué significa eso? Que básicamente, por ejemplo, las clases pueden ser públicas o pueden ser privadas. Públicas significa que una clase se puede comunicar con otra clase, ¿ya? Básicamente esa clase puede entrar información, sacar información, llamar información. Por eso estamos hablando de una clase pública. Es como que si tuviéramos la sala de clase con la puerta abierta. Cualquiera puede entrar, cualquiera puede salir. Chicos de otras carreras, puede entrar, oiga, profe, puedo entrar a la clase, venga para acá, no hay ningún problema. ¿Ya? Básicamente una clase pública es que información puede salir, información puede entrar. O podemos llamar informaciones de diferentes clases. Básicamente eso. Y cuando hablamos de clases privadas, básicamente es cerrar la puerta. ¿Ya? Nadie entra, nadie sale, nadie puede llamar nada de nada, queda encapsulado. Súper bien. ¿Ya? De ahí con el tiempo, cuando vayamos avanzando las clases, ustedes se van a dar cuenta cuándo nos conviene que una clase sea pública, una clase sea privada, pero eso lo vamos viendo con el tiempo. Lo que me interesa ahora que vayan entendiendo que existen clases, que es un grupo que tiene cositas, y ese grupo de cositas se puede comunicar o no se puede comunicar. Básicamente eso es lo importante por ahora. Después de eso, se van a dar cuenta que nosotros podemos crear las variables, que era lo mismo que hablábamos al principio. Por ejemplo, crear características. ¿Ya? Características de cosas. Ahora, ¿por qué lo llamamos variables? Porque las variables nos permiten, ¿no es cierto?, guardar cosas o crear cosas. ¿Ya? Yo siempre le digo a los chicos que las variables podríamos decir que son cajas. ¿Ya? Es una caja. Y cuando tengo una caja, claro, puedo llegar y guardar cosas, pero aquí está la diferencia. Voy a ocupar Harmony como pizarra, pero para que entender un punto. Por ejemplo, si yo tengo una variable, podríamos decir que voy a crear una caja, y esa caja va a guardar solamente poleras, ¿ya? Y voy a crear otra caja, oye, no se rían de mi caja, estoy con el mouse, y voy a crear otra caja que va a guardar calcetines, ¿ya? Entonces podríamos decir que aquí tengo una variable 1 y tengo una variable 2, ¿ya? Son dos cajas.
Entonces, lo lógico es que en las cajas de las poleras nosotros guardemos solamente poleras y en la caja de los calcetines guardemos nosotros solamente calcetines. Eso debería ser lo lógico. Cuando uno es joven no pasa eso, pero eso debería pasar. Bueno, en programación es absoluto. Eso significa que si yo creo una caja que guarde poleras, esa caja solamente me va a guardar poleras. No, aunque yo quiera, no le voy a poder meter calcetines. Hay una forma de hacerlo, pero yo creo que eso lo vamos a ver más adelante, que es como transformar variables, pero eso podemos hablarlo, vamos a hablarlo más adelante. Pero por ahora es básicamente yo creo una polera, una caja de poleras que se guardan solamente poleras y una caja de calcetines que guardan solamente calcetines, ¿ya? Entonces básicamente las variables son esas, son cajas, son muchas cajas que yo puedo guardar cosas. Ahora, netamente en un juego, ¿cómo lo podríamos llevar como a la práctica con variables? Por ejemplo, yo podría crear una caja y esa caja, por ejemplo, va a guardar un número. Ese número, por ejemplo, podría ser 3. ¿Y ese 3 para qué lo podría ocupar? Por ejemplo, 3 es la velocidad de que el personaje va a caminar. Por ejemplo, entonces yo podría guardar en una variable a qué velocidad el personaje podría, ¿cómo se llama esto? Podría caminar, por ejemplo. Podría crear otra caja, que esa caja no se le podría poner 10, y ese 10, ¿para qué me podría servir? Para que básicamente el personaje es la velocidad que podría saltar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, yo podría ir creando básicamente diferentes tipos de cajas que podrían ir guardando diferentes tipos de informaciones para después ocuparla yo en diferentes tipos de características o básicamente donde lo que yo quiera. ¿Ya? Entonces, eso básicamente es una variable, es una cajita que recibe cosas. ¿Ya? Entonces, ahí se dan cuenta que en el código, cuando nosotros van a ver la clase pública, debajo de eso nosotros podemos crear variables. Ahora, ¿dónde está lo interesante de esto? Estas variables que nosotros vamos a crear en la parte de arriba, básicamente ustedes la pueden ocupar donde ustedes quieran. ¿Ya? No sé si se recuerdan que al principio del video hablábamos de los métodos. Y los métodos básicamente son órdenes, ¿ya? Son acciones. ¿Ya? ¿Dónde está lo cool? Es que si yo creo variables arriba, esas variables yo lo puedo ocupar en cualquier método, ¿ya? Literalmente en cualquier método. Entonces yo les puse acá un recordatorio, es que las variables cuando no están dentro de un método las puedes ocupar donde las necesites. O sea, si lo vemos visualmente, podríamos decir que yo puedo crear acá una caja que se va a llamar números, voy a crear una caja que se va a llamar letras, y voy a crear una caja que se va a llamar números 2, ¿ya? Aquí voy a crear un método, por ejemplo, le vamos a poner M1 de método 1, y voy a crear un método que se va a llamar método 2. Acuérdense que los métodos son acciones, así como dispara, recoge un arma, salta, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, tenemos esos dos métodos. Entonces, si yo creo, por ejemplo, las variables acá arriba de los métodos, básicamente la variable números yo podría ocuparlo perfectamente en el método 1. Las letras también podría ocuparlo en el método 1 y a lo mejor la última podría ocuparlo en los métodos 2. Y básicamente tú puedes ocupar las variables en el método que usted quiera, ¿ya? Esa es la gran característica de crear las variables arriba o afuera, podríamos decir, que puedes ocuparla básicamente en el método que tú quieras, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tengo una variable que van a guardar números y tengo acá, por ejemplo, el método 1 y tengo, por ejemplo, el método 2? ¿Dónde hay algo interesante que hay que tener cuidado? Por ejemplo, si esta variable número yo lo ocupo en el método 1, súper bien. Pero tú me podrías decir también, pero profe, esa misma variable yo también podría ocuparlo en el método 2. Sí, técnicamente sí podrías hacerlo. Pero si esta variable que tú estás creando, tú la modificas, se te va a afectar a estos dos métodos. ¿Ya? Entonces eso hay que tener cuidado. ¿Ya? Por eso generalmente cuando ya empezamos a hacer ejercicios, se van a dar cuenta que vamos a crear muchas variables. Y tú de repente vas a decir, pero profe, ahí hay 2 números, hay 3 números, hay 4 números. ¿Por qué? ¿Por qué tanto número? ¿Por qué no solamente crea uno? Porque básicamente estoy creando 4 números, porque esos 4 números los tengo separados para acciones diferentes. ¿Ya? Y si yo creara solamente uno, claro, modifico ese uno y se te van a modificar todo lo que están adentro de los otros dos métodos, ¿ya? Entonces eso hay que tener cuidado, ¿ya? Por eso hay que ir pensando qué necesitamos y en base a eso podemos ir creando.
¿ya? Bueno, y como les mostraba ahí en la pizarra, en nuestra pizarra Toon Boom, después de que nosotros creemos las variables, nosotros podemos ir creando diferentes tipos de métodos. Método 1, método 2, método 3, básicamente todos los métodos que usted quiera, ¿ya? Literalmente los que tú queráis. Pero, aquí también yo les puse un recordatorio. Bueno, no se ve ahí porque está justo mi cámara, pero yo les puse ahí que los métodos, cuando tú los creas, hay dos formas de hacerlo. Está el método que viene en Unity, porque Unity tiene métodos prehechos, ya no hay necesidad de crearlos, vienen prehechos con los nombres y las características, ya vienen como listos para usar, pero también hay métodos que tú puedes crear de forma independiente, ¿ya? Entonces, por un lado podemos crear lo que tenga en Unity, y por otro lado podemos crearlos personalizados exactamente como tú quieras, ¿ya? Entonces existen esas dos formas de crear métodos. Y como os decía, ahí uno puede ir creando hacia abajo todos los métodos que uno quiera, ¿ya? Y aquí también otra característica. Yo les puse acá que dentro de un método también puedes crear una variable, ¿ya? Bueno, aquí tampoco se lee mucho, pero yo les puse acá que las variables creadas dentro de un método solo se pueden ocupar dentro de él. ¿Eso qué significa? Volvamos a la pizarra. Básicamente es esto. Si yo creo un método, que le vamos a hacer grande, por ejemplo el método 1, y dentro de este método nosotros creamos una variable que se va a llamar número, y acá tengo otro método que se va a llamar método 2. ¿Qué pasa? Esta variable que yo creé dentro del método 1, generalmente, o casi siempre, bueno, generalmente, yo no podría ocuparlo en método 2, ¿ya? Porque no me aparecería. Yo no, si la llamo, no me aparecería. Cuando uno va partiendo, se dan cuenta que ustedes van a llamarla y se dan cuenta que no va a aparecer, ¿ya? Entonces eso hay que tener cuidado. Si yo creo una variable dentro de un método, yo no voy a poder llamarlo desde otro método. Entonces ahí tú me podrías decir o preguntar, pero ¿para qué voy a crear una variable dentro de un método que no voy a poder ocupar en ninguna otra parte, salvo en ese método? ¿Para qué? Eso también es una pregunta súper interesante y tiene que ver con la lógica. Por ejemplo, si yo dentro del método 1 tengo una orden en específica, por ejemplo, correr, y la variable que yo creé es velocidad de correr, claro, yo podría ocupar esta variable dentro de ese método. Y técnicamente los otros métodos no hablan de correr, hablan de saltar, hablan de disparar, hablan de poder, no sé, diferentes tipos de cosas que no tienen nada que ver con correr. Entonces podríamos decir que ¿para qué vas a crear una variable arriba si solamente la vas a ocupar en un lado? Cuando pasa ese fenómeno, te conviene crear una variable dentro de un método que solamente lo vas a ocupar ahí y en ningún otro lado lo vas a ocupar. En esos casos, puede ser, ¿ya? Ahora, si al principio estáis medio confundido de decir, pucha, la creo afuera, la creo adentro, la creo afuera, no, no te compliques. Crea todas las variables afuera y después con el tiempo vas aprendiendo dónde puedes ir poniéndola dentro de cada método sin ningún problema. No te compliques, ¿ya? Así que ese es también interesante que vayan como entendiendo que existen esas dos diferencias, ¿ya? Una se queda afuera, otra se queda adentro. Eso es todo. Entonces, ¿qué es un método? ¿Cómo lo vemos visualmente? Aquí está, ¿ya? Por ejemplo, un método de Unity que viene hecho es el void start, ¿ya? El void start, mucha gente al principio se confunde porque me dice, ah, profe, es el método para partir. Mentira, no es así, porque antes de ese método hay varios métodos más, que después más adelante los vamos a ir viendo, pero start no significa que parta, ¿ya? Ojo con eso. Pero ¿cómo funciona un método? ¿Cómo está construido? Un método parte con un void, ya que void es como un espacio vacío, básicamente, que podríamos decir que es como cuando uno escribe void, como que podríamos decir que el código empieza a entender que se empieza a crear en este mundo infinito que se llama la programación, que es un mundo gigante, un espacio, empezamos a crear como un segmento, como una cajita dentro de este infinito, ¿ya? Entonces primero siempre vamos a crear esa cajita y después le vas a poner un nombre, ¿ya? Start es un nombre que está hecho por Unity, ¿ya? Eso significa que es case sensitive. ¿Qué significa case sensitive? Que básicamente el código detecta cuando tú escribes con mayúsculas y minúsculas, ¿ya? En este caso start se escribe con mayúsculas siempre, ¿ya? Si no te va a tirar error, así que cuidado con eso. Pero técnicamente start es partir, pero no significa que sea para partir, ¿ya? Ojo con eso.
Y después viene esto, abre y cierra paréntesis, que básicamente cuando se genera esa línea, ya estamos convirtiendo esa línea en un método, ¿no es cierto? Un método función, que es básicamente una orden. Después de eso viene bueno, como les decía, ahí se genera eso, y después de eso vienen los paréntesis, las llaves, perdón. Y como pueden ver, ahí está la llave que abre y la llave que cierra, ¿ya? Y de entre medio, dentro de estas dos llaves, nosotros podemos ir poniéndoles las órdenes, ¿ya? La orden que tú quieras, acuérdate, tiene que ser precisa, ¿ya? Tiene que ser precisa y concisa. Y cuando terminemos de dar la orden, punto y coma, ¿ya? ¿Cuál es el consejo que te doy yo? Siempre cuando escribas un método, escribe el método y abre y cierra al tiro las llaves. Al tiro, ¿ya? Porque uno siempre se olvida después, ¿ya? Entonces uno empieza a poner métodos encima de métodos o dentro de métodos y te das cuenta que te tira error, tú no sabes por qué está tirando error. Y uno siempre se da cuenta que finalmente te faltó abrir o cerrar una llave, ¿ya? Entonces tengan cuidado con eso. Escriban el método, abren y cierran al tiro, ¿ya? Entonces básicamente ese es como básicamente un método, como es la estructura de un método, ¿ya? Entonces primero el void, después el nombre que usted quiera, las llaves, abre y cierra paréntesis, la orden, punto y coma, ¿ya? Esa es la sintaxis. Y si quiero crear varias órdenes, pones orden 1, punto y coma, orden 2, punto y coma, orden 3, punto y coma, orden 4, punto y coma, todo hacia abajo ordenadito, ¿ya? Acá en la lámina anterior se me olvidó comentarles que los códigos siempre dan prioridad de lo que está arriba a lo que está hacia abajo, ¿ya? Por eso al lado izquierdo le había puesto flechas, ¿ya? El código cuando hace el parseo va desde la parte superior hasta la parte inferior, ¿ya? Entonces el orden sí influye como en lectura de prioridad o darle prioridad a la ejecución, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Así funciona. Ahora, ¿dónde está como la característica de este método? Es que se ejecuta una vez, ¿ya? Como les dije al principio de este video y este PPT, los códigos son un loop, ¿ya? Eso significa que cuando se empieza a ejecutar, se ejecuta millones y millones de veces, ¿ya? ¿Dónde está la gracia de esto? Que cuando uno crea un void start y uno le coloca una orden, cuando se ejecuta este código, se van a dar cuenta que esa orden se ejecuta una pura vez. Eso significa que cuando empieza el giro, se ejecuta una vez, y cuando va nuevamente a dar el giro, ya no se ejecuta más. Y pasa de largo, y pasa de largo, y pasa de largo, y pasa de largo, ¿ya? Entonces podríamos decir que una de las grandes características es el void start, es que se ejecuta una vez. Bajo esa lógica tú me podrías decir, bueno, ¿de qué sirve eso? Que se ejecute una vez, como que ¿de qué sirve en un videojuego o en una aplicación o en un sistema interactivo? ¿Cuál es su gran, como para qué? Chuta, te puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, si yo tengo un juego y yo quiero que el personaje, por ejemplo, parta con ciertas vidas, por ejemplo, parte con 5 vidas, yo quiero que ese 5, que son las vidas, parta cuando parte el juego. Pero no quiero tocarlo nuevamente hasta que se vuelva a ejecutar el juego. Entonces, por ejemplo, el número de vidas, yo podría ponerlo en el start para que diciendo el personaje parte con 5 vidas sin ningún problema. Por ejemplo, un texto. Un texto que no sé, que diga, no sé, lo que tú quieras. Bienvenido al mundo. También podríamos ponerlo en el void start. Entonces, cuando parte el juego, podría decir bienvenido mundo, al mundo, y súper bien. Y no quiero volverlo a tocar, se puede ejecutar una vez y queda ahí, ¿ya? Entonces, también es un tema de ir como acostumbrando un poco cómo funciona, pero se van a dar cuenta que se ejecute una vez te permite hacer muchas cosas en un videojuego, en un sistema interactivo, así que súper bien. Bueno, hay un recordatorio, entonces cuando empieza a hacer el loop, que parte el juego, aplaudan, en teoría debería aplaudir una pura vez y nunca más se va a poder aplaudir. Por otro lado, hay otro tipo de método que estamos viendo los dos más famosos, que es el update. El update, a diferencia del start, se ejecuta cada FPS, ¿ya? Eso significa que si yo echo a correr el código, en este caso se van a reír todo el rato, ¿ya? Toda la vida va a estar riéndose todo el rato, hasta que yo cancele el código, ¿ya? Por ejemplo, ¿en qué nos serviría el update en un juego? Por ejemplo, que un personaje camine. ¿Por qué? Porque el personaje puede caminar cuando tú queráis. Básicamente tú cuando mueves el joystick, el mono camina. Cuando tú sueltas el joystick, el mono se queda quieto. Cuando tú mueves el joystick, el mono camina. Y así puede estar todo el rato. O sea, en cualquier minuto alguien puede mover el joystick. Entonces podríamos decir que ese tipo de orden, el orden camina, tiene que estar en el update, porque tú puedes llamar esa orden en cualquier minuto. Por ende necesitamos
nosotros necesitamos que ese update, que el caminar pueda ejecutarse cada FPS, en cualquier minuto. Igual que saltar, igual que disparar, como todo ese tipo de acciones, tenemos que darlo en el update, porque en cualquier minuto lo puedes ocupar. En cambio, el número de vidas, el número de monedas, el número de llaves, todo eso es como los ítems o cosas así, o las luces apagadas, las luces prendidas, o las luces de un color. Toda esa información que tenga que ver como cómo quieras que parta el juego, a start. ¿Ya? Toda esa información que como menos quieres que parta, start. Todo lo que quieras interactuar así como now, en cualquier minuto, update. ¿Ya? Entonces ahí uno empieza a jugar como ciertas órdenes acá, ciertas órdenes acá. Entonces si los ponemos en orden, más o menos sería así. Generalmente el start va arriba, el update va abajo, y esos son como los dos más populares. De ahí se van a dar cuenta que después hay millones, pero así funciona. Entonces, ¿se acuerdan las cajitas que habíamos hablado? Ya. Esas cajitas que habíamos hablado, ¿cómo se escriben? ¿Cómo se crean esas cajas? Disculpen. Y esta es la sintaxis. ¿Ya? En un principio, uno siempre va a crear el tipo de caja. ¿Ya? Se van a dar cuenta que Unity tiene millones de cajas. ¿Ya? Millones de tipos de variables. ¿Ya? En este caso, como es la primera, van a conocer la variable string. ¿Ya? La variable string podríamos decir que es una caja que recibe solamente letras. Ojo, letras, no palabras. Eso significa que el código no sabe que dice llave. ¿Ya? No es que ahí se guarda una llave. Ahí se está guardando la L, la A, la B corta y la E. ¿Ya? No es que esté guardando la llave. Solamente está guardando caracteres. ¿Ya? Entonces, cuando uno crea una caja, lo primero que tenemos que ponerle a esa caja es primero el tipo de caja. En este caso le estamos poniendo string. ¿Ya? Con eso el código va a saber que es una caja que guarda letras. ¿Ya? Después de eso, usted le va a poner un nombre. Yo le puse perro. ¿Ya? Le puedes poner perro, le puedes poner gato, le ponéis Kamehameha, Goku, no sé. El nombre que usted quiera. Da lo mismo. ¿Ya? Entonces, primero el tipo de caja y después el nombre de la caja. Después le colocamos igual. Y en este caso, si quiero guardar letras, le ponemos las comillas y las letras que tú quieres. ¿Ya? Entonces, con eso estamos dando el tipo de caja, el nombre de caja y llenamos la caja. ¿Bien? El elemento que está en la caja. ¿Ya? Básicamente, así se construye de forma básica una variable. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hay otros tipos de ejemplos. Fíjense. String perro, comillas, llave, que es el que vimos. Y después le pongo punto y coma, que era lo que yo les decía al principio, que cuando damos una orden en este caso y queremos crear otra, le tenemos que poner al final punto y coma. En las variables pasa exactamente igual. Si yo creo una variable y quiero crear otra, no puedo crear otra si es que al final no le pongo punto y coma. Ya podríamos decir que el punto y coma es como el punto para pasar a otro párrafo. ¿Ya? Debajo de eso, como pueden ver acá, estamos creando otra variable string, que también es una caja que recibe letras. Pero miren el nombre, dice pelota 1, ¿ya? Y el 1 sale con mayúscula, ¿ya? Eso es bien interesante, ¿por qué? Aquí también yo les puse un recordatorio. Dice que básicamente que cuando nosotros creamos nombres compuestos, el segundo nombre escríbanlo con mayúsculas. Se van a dar cuenta que su vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque básicamente este código que nosotros vamos a estar haciendo, después lo vamos a llevar a Unity. Y en Unity la idea es tener todo ordenado. ¿Ya? Entonces imagínense en un juego, por ejemplo en un Resident Evil. Un Resident Evil, por ejemplo, tiene millones de llaves. Millones de llaves. ¿Ya? Millones de llaves. Entonces, imagínense nosotros tengamos llave, no sé cuánto, llave acá y todo desordenado. En cambio, si ustedes lo escriben así, por ejemplo, el primer nombre con minúscula y el segundo nombre con mayúscula, va a permitir que cuando eso lo llevemos a Unity, Unity automáticamente ese nombre compuesto lo va a separar. ¿Ya? Entonces podríamos poner llave amarilla, llave roja, llave violeta, llave púrpura. Y automáticamente Unity, esos nombres compuestos, ¡pum!, los va a separar y vamos a tener todo ordenadito. Así que súper, súper bacán. Y el tercer ejemplo, ¿ya? Como pueden ver, creamos una caja, pero no llenamos la caja. ¿Ya? También puede ser. También puede ser. Nosotros podemos crear una caja y no necesariamente podemos llenarla. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Ponemos al principio, colocas el tipo de caja y después le pones un nombre y simplemente le pones punto y coma. Entonces, podríamos decir que es una caja que no tiene nada. ¿De qué te sirve? De mucho. Por ejemplo, imagínense estamos haciendo un juego y el monito va caminando y salta. Pero todavía no sabemos qué tan alto queremos que salte el monito.
¿ya? No sabemos, porque a lo mejor estamos creando el juego, tenemos que ir experimentando. A lo mejor vamos a poner algunos barriles, algunas murallas, y tenemos que diseñarlo y tenemos que se vea bien. Entonces, todavía no sabemos específicamente qué tan alto queremos que el monito salte. Entonces, podemos crear una caja que va a guardar un número, pero ese número todavía no se lo ponemos y se lo podemos poner más adelante, ¿ya? Entonces podemos crear muchas cajas y después le podemos asignar los datos cuando sepamos cuánto queremos que salte. Y también podemos ir experimentando, a lo mejor cambias de opinión, no lo sé, ¿ya? Entonces eso es lo interesante, podemos crear cajas y llenarlas al tiro o podemos crear cajas y llenarlas en un futuro, ¿ya? Así que eso también depende de qué te acomoda a ti, ¿ya? No hay ningún problema. Entonces, si ya empezamos a mezclar todo lo que hemos hablado y empezamos a crear un pequeño código, sería algo así. Por ejemplo, un tipo de variable string, que es una caja que guarda letras. Después de eso, saludo principal, que es un nombre compuesto con la segunda letra mayúscula para que después Unity me lo pueda separar. Y después de eso, le puse caracteres. Acuérdense, ahí hay caracteres. No, Unity no va a saber qué dice hola, me llamo Panchito. Son letras, son letras. Y también son espacios. Esos espacios también son caracteres. Así que ojo con eso. Entonces dice hola, me llamo Panchito. Súper bien. Y después de eso, creamos el void stub, que, como les decía, la estructura, las variables y después los métodos. ¿Ya? Y aquí viene algo interesante. Entre medio de los paréntesis le puse una orden. Y esta orden ya está escrita como una orden de C# para Unity, ¿ya? En este caso yo le puse un debug.log, ¿ya? Que es una orden netamente de Unity. Ahora, ¿qué es esa orden? Es como la orden más popular, la que uno siempre parte como utilizando. En otros programas, el lenguaje de programación lo pueden encontrar como print, ¿no es cierto? Como etcétera. Básicamente el debug viene de cuando alguien dice, oye, te bugueaste o estáis bugueado. Es de debuguear, del debug, ¿ya? Debug es como de procesar, de entregar, de buguear. Y es una orden de como de procesa, ¿ya? Y esta procesa, como pueden ver acá, hay un puntito. Ese puntito, que es el que está después del debug, con los puntos, ustedes van a poder entrar a las opciones de la orden, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo, por ejemplo, escribo debug, punto, automáticamente ahí se van a dar cuenta que van a salir millones de opciones, ¿ya? En este caso estoy ocupando la opción log, ¿ya? Que es básicamente entrégame por consola, ¿ya? O debuguea por consola, ¿ya? Acá abajo yo les puse un link que si ustedes la apretan, ahí está cargando. Básicamente es el diccionario de Unity, donde están todas las órdenes que ustedes pueden ocupar. Pero ojo, esas son órdenes de Unity, ¿ya? Tú también puedes crear órdenes, pero estas son las órdenes de Unity, ¿ya? Acá, cuando estén el sábado en la noche pasando los chanchos, pueden entrar acá y empezar a leer todas las órdenes que existen, ¿ya? ¿Ven? Ahí hay millones y millones de órdenes. Acá arriba, por ejemplo, en el search, vamos a poner acá debug, ¿ya? Para que lo vean. Ahí se quedó un poquito pegado. Lo voy a actualizar. Ahí sí. Y vamos a poner acá debug. Uy, está medio pegadito mi... Está medio pegadito mi... ¿Cómo se llama esto? Mi navegador. Ahí lo vamos a escribir de nuevo. Debug. Ahí sí. Ahí está. ¿Ven? Entonces yo pongo debug y como pueden ver me aparece la orden debug. Y si aprieto acá el botón debug, como pueden ver, aquí están todos los métodos, características, métodos, ¿no es cierto? Y aquí hay millones de, o sea, no millones, pero hay varias, de opciones. Y como pueden ver, aquí está el log, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Que el log es un mensaje a través de la consola de Unity, ¿ya? Entonces, debug.log es básicamente me entrega un mensaje en la consola de Unity, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden ir leyendo qué es lo que hace cada orden y ahí van teniendo diferentes opciones, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Entonces aquí básicamente le estoy diciendo que cuando parte el juego me ejecute una vez que me entregue un mensaje por la consola. Ahora, ¿qué mensaje me va a entregar por la consola? El que se llama saludo principal.
¿Y qué es lo que hay dentro del saludo principal? Hola, me llamo Panchito. Entonces podríamos decir que este código, ¿qué es lo que hace? Me entrega las letras, hola, me llamo Panchito, o sea, lo que está dentro del saludo principal, por la consola una sola vez. ¿Ya? Entonces ahí ya como empezamos a mezclar variables con métodos. ¿Ya? Ahí también le puse un recordatorio que los puntos son para ver las opciones del método. Ya ustedes van a poner puntos y se va a poner automáticamente. Como hablamos de las clases, que es el grupo, acuérdense que las clases pueden ser privadas y públicas, las variables también pueden ser privadas y públicas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una variable, por ejemplo, que sea privada, significa que esa variable que tú estás trabajando acá, no la vas a poder ver en otro lado. ¿Ya? Es como que si la cerráramos, ¿ya? Lo ocultáramos, que era el concepto de encapsulamiento. ¿Ya? Que básicamente esa variable, saludo principal, no vamos a poder verla, no vamos a poder modificarla, está encapsulada, no la podemos tocar. En cambio, si la cambio a pública, significa que esa variable, hola me llamo Panchito, o saludo principal, yo sí la puedo modificar. La puedo modificar en Unity, la puedo llamar desde otro código. Básicamente a esa variable le abro las puertas para que desde otros lados podamos modificarla. Entonces las clases podemos modificarlas y las variables también podemos modificarlas. O también podríamos decir que las clases estén privadas, que no quiero que me la modifiquen, y también puedo decir que las variables las dejo privadas y no quiero que me la modifiquen. Así que ahí ustedes se van a dar cuenta que unas conviene dejarlas públicas, otras sean privadas, no hay ningún problema. ¿Ya? Ya hablamos de las variables string. También existen otro tipo de variables que son las variables int. ¿Ya? Las int que guardan solamente números, las variables float que guardan solamente decimales y las booleanas que guardan verdadero y falso. ¿Ya? Ahora, esto siempre se confunden. No es que algo sea verdadero y algo sea falso, así como semánticamente. No, básicamente un true o false, básicamente está guardando un 0 y un 1. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta que hay muchos programas que ustedes van poniendo 0 y 1, se van activando y desactivando cosas, como el caso de Maya, por ejemplo. Maya en el channel box, uno pone el visibility es una variable, una booleana. Entonces el visibility usted le pone 0, no se ve, visibility 1 sí se ve. Básicamente es una booleana. Ahora, ¿cuántas variables hay? Millones. ¿Ya? Ustedes también pueden crear variables propias. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la sintaxis? Básicamente así. Las string, saludo, acuérdense el nombre string, después el nombre y llenamos con letras. ¿Ya? Siempre cuando ocupen variable string van con comillas. La variable int, después le ponemos nombre y llenamos con un número. La variable float, ¿ya? Ponemos primero el tipo de variable, float, después el nombre. Aquí si se dan cuenta puso un nombre con complejo, no sé, compuesto, perdón. Velocidad de personaje, ahí automáticamente Unity me va a separar velocidad de personaje, me lo va a separar todo y va a quedar todo ordenadito. Y acá viene un dato, siempre cuando guarden decimales, tienen que ponerle una F, ¿ya? Eso es propio también de C#, en otro lenguaje no lo hace. Las booleanas, lo mismo, primero pones bool, el tipo de variable, después el nombre, y después guardamos un falso, o también puedes guardar un verdadero. Bool, tipo de variable, escudo Sauron, true. ¿Ya? Entonces, esas son las sintaxis. ¿Ya? Estas son las más populares, las más generales. Hay muchas más que vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Entonces, si empezamos a juntar todo lo que hemos hablado, básicamente un código podría verse así. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos hablado, ¿cómo lo podríamos llevar a la práctica? Por ejemplo, vamos línea por línea. ¿Cómo sería? Aquí tengo una variable pública que puedo modificar en cualquier otro lado, que es un tipo int, que se llama vida. Int, acuérdense que guarda número entero. Y esa variable int, que se llama vida, estamos guardando actualmente el valor de 10. En la segunda línea dice que es una variable privada. Significa que yo no la puedo modificar desde otros lados. Está encapsulada, está bloqueada. Después de eso viene el tipo de variable float. Guarda decimales. Después de eso viene el nombre, velocidad de personaje. Velocidad de personaje, personaje con mayúsculas, significa que en Unity me lo va a separar. Y dentro de eso estamos guardando 0.5. Y al final le coloco una F, punto y coma. ¿Ya? Acuérdense que para pasar de abajo, punto y coma, para abajo. Básicamente esas son las dos primeras líneas de código. Después, cuando se ejecuta el código, se va a ejecutar una vez, void start, se ejecuta una vez. ¿Y qué se va a ejecutar una vez? Me va a entregar una información por consola
la información que está en vida. ¿Y qué es vida? Básicamente 10. Entonces podríamos decir que el void start me va a entregar por consola, una pura vez, el número 10. La siguiente línea de código diría que void start se ejecuta cada FPS. Por cada FPS me va a entregar por consola debug.log lo que esté en velocidad de personaje. ¿Y qué es lo que está en velocidad de personaje? 0.5. Entonces podríamos decir que por cada FPS la consola me va a entregar 0.5 de información. ¿Vale? Entonces todo lo que hemos hablado, básicamente en un código, ya se podría ir leyendo así. ¿Ya? Vuelvo a repetir, es casi imposible que se lo sepan automáticamente, pero sí vayan entendiendo y vamos relacionando lo que hemos hablado. ¿Ya? Ya estamos terminando, así que vamos a entrar un poquito a Unity para ver todo lo que hemos hablado, lo llevemos a la práctica, muy chiquitito, muy cortito. Y esto es súper importante. Esta ruta está configurada para Windows, ¿ya? Que ahora se dan cuenta que si ustedes van a Edit, Preference, External Tools, ustedes tienen que asegurarse que Unity siempre esté vinculado con Visual Studio, ¿ya? Ustedes se dan cuenta que cuando uno programa, uno no programa en Unity, uno programa en otro programa. Ustedes pueden ocupar el programa que ustedes quieran, ¿ya? El que está como optimizado, entre comillas, es Visual Studio, ¿ya? Entonces, en esa ruta tenemos que asegurarnos que esté Visual Studio vinculado. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque si no está vinculado, ustedes van a estar programando y se van a dar cuenta que todo lo que hagan en Unity no se va a ejecutar, ¿ya? Entonces, ¿por qué pasa eso? O porque generalmente pasan los errores, es porque Visual Studio no está vinculado con Unity. Entonces, en esa ruta tienen que asegurarse. Ahora, los que tengan Mac no tienen que ir a Edit, tienen que ir acá a Unity, ¿ya? Ustedes van acá a Unity y van a este sector, File, ¿no es cierto? Unity, perdón, Preference, ¿ya? En esta zona de acá, en Preference. Y pinchan acá, seleccionan, les abre esta ventanita. Y acá, como pueden ver, ahí dice External Tools. Y en External Tools, aquí dice External Script Editor. Y aquí se tienen que asegurar que esté Visual Studio, ¿ya? Cuando ustedes instalen Unity, ya ahí les voy a mostrar. Acá, cuando entren acá a unity.com, ¿no es cierto? unity3d.com, get Unity Download, ¿ya? Aquí colocan Download Unity Hub, ¿ya? Y cuando vayan en el instalador, ustedes van activando, bueno, todo lo que quieran instalar. Yo les recomiendo que no, porque si no les va a quedar muy pesado Unity en su computador. Ahí va a salir Install Visual Studio. Ahí se tienen que asegurar que esté activado. Generalmente por defecto está activado, ¿ya? Pero básicamente eso tienen que chequear, ¿ya? Así que ojo con eso. Entonces esta ruta es súper importante porque muchas veces los problemas de código, no es porque esté mal el código, es porque no está vinculado a Unity. Entonces se tienen que asegurar que eso esté ok, ¿ya? Y ya para terminar, para cerrar el tema de las variables, aquí como pueden ver, no solamente podemos guardar números, decimales y letras, ya como variables. También podemos guardar básicamente lo que tú quieras, ¿ya? Y eso es lo bacán de Unity. Eso es lo increíble de Unity, que básicamente todo lo que esté en Unity se puede transformar en una variable. Ya en este caso, bueno, acá en el PPT, como pueden ver, tenemos una cámara, ¿no es cierto? Tenemos una luz, ahí tenemos dos tipos de luces. Y básicamente todos los elementos que tú crees en Unity también se puede transformar en una variable. Y eso significa que si se puede transformar en una variable, lo puedes ocupar en un método, y si lo puedes ocupar en un método, podemos hacerlo interactivo, ¿ya? Entonces vamos a hacer este ejemplo, ¿ya? Que básicamente es un código chiquitito, pero para que vean todo lo que hemos hablado, cómo se lleva a la práctica, ¿ya? Entonces acá es un código que básicamente es una variable pública, significa pública, que yo lo puedo modificar en cualquier otro lado, lo puedo modificar en Unity o desde otro código. Y como pueden ver, el tipo de variable ahora no es float, ni int, ni booleana, ¿ya? Que son como las populares, podríamos decir. Es una variable tipo light. Eso significa que light, luz. Entonces hay variables tipo luz. Buenísimo. Y esa variable tipo luz le estoy poniendo el nombre luz1. 1 con mayúscula significa que en Unity me lo va a separar. Entonces básicamente aquí estoy creando una caja vacía. Acuérdense que aquí no tiene igual. Estoy creando una caja vacía y esa caja solamente recibe luces, ¿vale?
Eso es lo que dice en la parte superior. Y cuando ejecutamos el código, estoy entrando dentro de la variable luz1, punto, que eran los puntos, entramos a las opciones. Y dentro de las opciones de la luz, hay una opción que se llama Enable. Enable, activado, desactivado. Y le estoy diciendo que cuando se ejecute el código, ese enable parta falso. Entonces podríamos decir que cree una variable luz que cuando se ejecute el código parta desactivada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, es un ejemplo chiquitito que ahora lo vamos a llevar a la práctica. ¿Ya? En el siguiente video, en la siguiente clase, les voy a mostrar todo Unity. Esto es solamente para que vayan viendo lo que hemos hablado, lo llevemos un poquito a la práctica. ¿Ya? Después les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, como pueden ver acá en el escenario, tenemos una cámara que está ahí. Tenemos una luz direccional que está ahí. Tenemos un plano, que es ese plano ahí. Tenemos un cubo, un cubito ahí. Y tenemos una pelota que está ahí. ¿Ya? Le puse esos elementos para que vean, bueno, la sombra y todo el tema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo creamos un código? ¿Ya? En la parte de Project, vuelvo a repetir, esto lo vamos a ver la próxima semana, ahora es solamente para demostrar. Yo le puedo dar, por ejemplo, clic derecho, Create C# Script. ¿Ya? Entonces, como pueden ver aquí, directamente en Unity podemos crear un código. Entonces, a ese código le voy a poner un nombre, por ejemplo, le voy a poner ejemplo. Ejemplo. Ahí está, ¿ven? Ahí se creó el código. Y si yo le hago doble clic, miren lo que pasa. Le hago doble clic, ¡pum! Y como pueden ver, automáticamente me abre Visual Studio, ¿ya? Que era lo que les decía al principio. También hablamos al principio cuando hablábamos de las estructuras de código, ¿ya? Yo les decía que en la parte superior están las librerías, ¿ya? Y como ven acá, tenemos cargadas automáticamente, por defecto, 3 librerías, que son las librerías que vienen de Unity, ¿ya? Tenemos System Collection, tenemos Generic y tenemos Unity Engine, que son las librerías que necesitamos para que el código se comunique con Unity, ¿ya? Entonces ahí está lo que les decía en las cajitas. Después de eso viene la clase pública, ¿ya? Por defecto las clases son públicas, ahí podemos, si quieren pueden cambiar la privada, en este caso no lo voy a hacer porque sí me conviene. Entonces, la clase pública significa que este código yo lo puedo modificar, alterar mediante otros códigos. Súper bien. Después de eso le pongo un nombre, yo en este caso le puse ejemplo. Y después viene algo que es monoBehavior. Significa que esta clase, que se llama ejemplo, va a ocupar todas las herramientas del monoBehavior de Unity, ¿ya? Acá Unity te entregó unos ¿cómo se llama esto? Unos comentarios. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Los voy a borrar porque no lo hemos hablado. Ahí los borré. Y aquí está lo que les decía. ¿Ven? Automáticamente está un void start, que es el que viene por defecto, y el void update, que también viene por defecto. ¿Ya? Aquí es start con mayúscula y update con mayúscula. Acuérdense que es case sensitive. Entonces vamos a crear el ejemplo que les mostré. Entonces acá arriba vamos a crear una variable pública, public, y llamamos la variable light. ¿Ya? Como pueden ver, ahí está public light. Y le habíamos, ven que también como está optimizado y está vinculado con Unity, ahí Visual Studio automáticamente me está mostrando sugerencias, comentarios, así que es súper, súper cool. Entonces aquí le dijimos public light y le vamos a poner el nombre, le habíamos puesto luz 1, ¿ya? Entonces ahí le puse punto y coma. Ahora, un dato bien interesante. Ven, ahí por ejemplo me falta el punto y coma. Y Unity, o sea, perdón, Visual Studio automáticamente, como pueden ver ahí, me está arrojando una línea roja. Eso significa que básicamente hay un error. Hay algo que me está faltando. Y de hecho, si tú pones el mouse encima de ese error, dice que está esperando un punto y coma. Así que automáticamente se dan cuenta que cuando ustedes estén programando, el mismo código te va diciendo, oye, ¿sabes qué? Puede ser que te falte esto, puede ser que te falte esto otro. Y esa es una de las grandes características de trabajar literalmente con Visual Studio, ¿ya? Hay otros también editores de texto, a mí me acomoda más Visual Studio. Entonces aquí le ponemos punto y coma. Bueno, en el ejemplo que estamos haciendo no vamos a ocupar el update, ya lo voy a sacar por ahora. Y vamos a poner el start. Entonces le vamos a decir que luz 1, ¿no es cierto? Punto, enable, ¿no es cierto? Le vamos a decir que va a partir falsa. ¿Ven? Entonces aquí le estamos diciendo que la luz pública, luz 1, cuando se ejecute una vez, va a partir desactivada, ¿ya? Entonces voy a guardar el código, ¿ya? ¿Cómo podemos saber eso? Fíjense acá.
si yo me acerco acá a Visual Studio, se van a dar cuenta que hay un circulito, ¿ya? Ese circulito, cuando está en circulito, significa que el código no ha sido guardado, ¿ya? En cambio, si yo guardo el código, aprieto Control S o archivo guardar, ahí estoy guardando, ven que se está actualizando, y si yo me acerco ahora, te vas a dar cuenta que aparece una X, ¿ya? Esa X significa que el código sí ha sido guardado, ¿ya? Así que súper bien. Entonces volvemos a Unity. Ahí estamos en Unity. Y de hecho, si ustedes seleccionan el código, se van a dar cuenta que acá al lado derecho, ustedes pueden visualizar el código, ¿ya? No podemos modificarlo acá, tenemos que modificarlo en Visual Studio, pero ya lo podemos ver, ¿ya? Entonces, este código se lo tenemos que asignar a un objeto. Lo mismo que al principio hablamos, programación orientada a objetos. Entonces, ¿qué objeto? Por ejemplo, yo podría seleccionar la luz y como pueden ver acá en el inspector, al lado derecho, me aparecen todas las opciones de la luz, que son opciones de transformación, básicamente información X y Z, y información, ¿no es cierto?, de la luz. Y aquí está lo interesante. Yo puedo tomar este código, el código ejemplo, tengo la luz seleccionada, tomo el código y se lo arrastro al objeto, programación orientada a objetos. Entonces yo se lo arrastro aquí y como pueden ver, ahí aparece el código. Y como pueden ver, ahí está el código que se llama ejemplo. Aquí está nuestra caja, luz 1. Ven que Unity automáticamente me separa, como lo escribí con el segundo nombre con mayúscula, me lo separa. Y como yo creé una caja y esa caja está vacía, literalmente me creó una caja, como les decía, que está esperando una luz. Entonces aquí dice none, none light, así como no hay luz, no hay luz. Entonces, básicamente, creamos la caja, le pusimos el nombre y estamos esperando qué luz vamos a ocupar. Ahora, ¿qué luz quiero ocupar? Por ejemplo, la luz que tengo acá, que es la luz direccional. Entonces yo podría tomar la luz direccional y solo arrastro literalmente a la caja. ¡Pup! Y como pueden ver acá adentro, ahora la caja tiene una luz. Entonces ahora en teoría, si yo le coloco play al juego, se van a dar cuenta que la luz va a partir apagada, que es la información que le dijimos acá. Le dijimos que en la caja que haya luz, en luz 1, esa luz, cuando se ejecute, va a partir deshabilitada. Veamos si es así. Entonces, si yo le coloco play, ¡pup! Ahí está cargando, y cuando parte el juego, la luz está apagada. Bueno, para que me crean, vamos a decirle acá que la luz queremos que parta habilitada, prendida, true. Vamos para acá y le colocamos play y la luz parte prendida. Y si lo deshabilitamos, le ponemos false, guardamos, control S, vamos a Unity, Unity actualiza el código, perfecto, y si le ponemos play, parte apagada, ¿ya? Ahora, ¿por qué un true o false? Porque miren qué interesante. Como les dije, cualquier cosa que esté en Unity se puede transformar en una variable. Y fíjate ahí, la variable light tiene una opción que se llama light. Y esa opción tiene una cajita. Y esa cajita está deshabilitada, ¿ya? Las cajitas, para que ustedes sepan, son básicamente variables booleanas. Que cuando está en la cajita sin el check es false y cuando está con el check es true. Cuando está con el check es false y así sucesivamente. Entonces, básicamente es lo mismo que si yo activara y desactivara directamente con el mouse. Pero yo quiero hacerlo interactivo, quiero hacerlo directamente con el ¿cómo se llama esto? Con el código, ¿ya? Y para terminar, quería mostrarles el ejemplo de el debug.log. Entonces, por ejemplo, acá podemos crear una variable pública, public string, y le vamos a poner saludo principal, ¿no es cierto? Es igual a hola, no le vamos a poner hola nomás para que no sea tan largo, ¿no es cierto? Punto y coma. Entonces en el start le vamos a decir debug.log, abrimos y le decimos que me entregue saludo principal. Y ahí me quedo con minúscula. Ahí está. ¿Ven?
Entonces le estoy diciendo lo mismo que hablábamos en el ejemplo, ¿no es cierto? Que cree una variable pública que es de tipo string, que se llama saludo principal, que se llama hola, y ese hola me lo va a entregar por la consola solamente una vez, y vamos a crear otra, la voy a crear privada para que vean la diferencia, privada, private, string, y le voy a poner saludo secundario, igual, ¿no es cierto? A, ¿dónde está el igual? Ahí está. Le vamos a poner chao, por ejemplo. Chao. Y punto y coma. Y vamos a crear acá el void update. Abre y cierra. Abre y cierra. Abre y cierra. Y acá vamos a copiar este mismo método. Se lo pegamos acá, esta misma orden. Solo que le vamos a decir que me entregue por cada FPS el saludo secundario. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esta variable privada, que yo no puedo modificar, no la puedo ver en Unity, nada, está encapsulada, que es un tipo de caja string que recibe letras y se llama saludo secundario. Y me debería entregar la información de chao, ¿ya? C-H-A-O. Y esa variable me lo va a entregar cada FPS a través de la consola, ¿ya? Entonces uno me lo va a entregar una vez y el otro me lo va a entregar cada FPS, ¿ya? Entonces guardamos el código, volvemos a Unity, ahí se actualizó. Programación orientada a objetos, eso significa, ¿no es cierto?, que yo este código que acabo de actualizar se lo voy a dar a un objeto, ahí se lo quité. Entonces, por ejemplo, puede ser la cámara, puede ser la luz, puede ser el plano, puede ser el cubo, puede ser la pelota, el objeto que tú quieras. Tú se lo vas a dar a la pelota para que veas las diferencias. Ahí están las opciones de la pelotita. Entonces tomo el código ejemplo y se lo doy a la pelotita. ¿Ven? Ahí está. ¡Pum! Y fíjense acá. Como pueden ver, saludo principal es una variable pública. Por ende la puedo ver acá. Saludo principal y ahí está. De hecho lo puedo modificar. En vez de que diga hola, le puedo poner hola, ¿cómo están? Lo puedo modificar directamente acá. Pero el segundo saludo no lo puedo ver. No lo puedo ver. ¿Y por qué no lo puedo ver? Porque básicamente es una variable privada. Por ende no puedo verla, no puedo modificarla, no puedo hacer nada con ella. Solamente lo puedo modificar directamente en el código, ¿ya? Entonces esa es la diferencia. Las públicas las puedo modificar en cualquier lado, las privadas no. Lo mismo que les dije en el PPT, ¿ya? Entonces vamos a llamar la consola. Aquí está la consola. Si no la ven, pueden ir a Windows, General, Console, ¿ya? Ahí está la consola. Entonces básicamente ahora le colocamos Play y miren lo que pasa. Ahí está. Vamos a correr eso acá al ladito para que lo vean más chiquitito. Ahí está. Miren, en solamente un par de segundos, miren todas las veces que has ejecutado chao. Miren, lleva más de 8000 veces. ¿Ven? Como está en el update, se ejecuta cada FPS. Y ese FPS va a una velocidad sin rienda. O sea, va vuelto loco. ¿Ya? Ahora ya lleva más de 16, 17.000 veces. En cambio, hola, que estaba en el start, se ejecutó una pura vez. ¿Ya? Entonces ahí con eso termino el ejemplo que habíamos hablado al principio del PPT. Así que eso, pues chicos, es solamente una introducción, ¿ya? Para que repasemos. Si tienen alguna duda me avisan, pero básicamente eso es lo que habíamos hablado. Así que cuídense, espero que les haya gustado y cualquier cosa me avisan. Que estén muy bien. Chau, chau.